Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Opiniones en lamira.net. Y como toda semana, tenemos un resumen semanal de los acontecimientos y de las situaciones más notables desde nuestro lado del mundo. Como siempre, me acompaña mi compañero de fórmula, Fernando Conde, y hoy pues estaremos hablando sobre los acontecimientos de estos primeros días de la nueva administración del presidente Biden. Ya iba a decir Trump, cónchale, ¿qué problema es este, no? Cuéntanos, Fernando, ¿cómo ves tú estos primeros días después de la inauguración del presidente Biden? Bueno, ante todo, un placer estar contigo, José Antonio, y con todos los que nos siguen a través de En la Mira, con estas opiniones que, bueno, se tornan siempre muy parecidos en cuanto al tema principal, pero es la noticia del día, tanto la salida de Donald Trump con su legado que viene a representar la herencia nada buena, por cierto, que recibe Joe Biden. Y creo que la respuesta de Biden ha sido la que podíamos esperar de un político de gran trayectoria, con mucha empatía con la gente y que ve que es necesario actuar ya. Una de las cosas más llamativas de esta inédita transmisión de poder fue primero el preámbulo de la toma del Capitolio, que obviamente sorprendió a propios y extraños, aunque pareciera que no tanto a todos aquellos que estaban pendientes del Internet, porque aparentemente esta gente ya había dejado bastantes evidencias en múltiples notas, videos y comentarios de lo que se proponían hacer. Pero digamos que casi tan increíble como esa toma violenta del Parlamento fue la partida de Trump de la Casa Blanca por la puerta de atrás, de bajo perfil, sin terminar de reconocer nunca que él perdió, sin ninguna palabra o mención al nuevo presidente de los Estados Unidos, sin participar activamente en los eventos donde sí participó su vicepresidente. En otras palabras, fue un triste espectáculo ver un hombre tan prepotente y tan arrogante salir por la puerta de atrás como la gente de servicio de una casa, ¿no? Entonces, esa óptica debe haber sido sumamente terrible para una cantidad de seguidores de él que pensaron, y muchos juraban hasta el último momento, que la Fuerza Armada Americana iba a hacer algo por retornar al poder a Trump. Estos todos seguidores de las conspiraciones de QAnon, pues aparentemente pensaban que ese día iba a suceder algo. Y afortunadamente, pues, esta sociedad, sus chequeos y su balance, sus instituciones, la Corte Suprema, el Congreso, la Cámara, la Fuerza Armada, todo el mundo, pues, siguió el rito que se ha seguido por 200 y pico de años en relación a la democracia americana. Pero todavía hay gran preocupación por la magnitud de la infiltración que había en muchos sectores de los golpistas, por decirlo de esa manera. Bueno, son golpistas. Sí, sí. Incluso ya hay 125 con cargos ya levantados y algunos por sedición e insurrección. Pero es que Trump, no se podía esperar otra cosa de él, ¿no? Porque él todavía en aquel delirio y no del chimborazo, él cree que puede regresar y ser presidente. Por eso él no puede gastar toda la pólvora en reconociendo la derrota ante Joe Biden, a quien llamaba dormilón hasta hace poco. Él todavía alberga esa ilusión, pero parece que se le olvida que tiene un juicio político enfrente y quizás otros juicios aún de mayor envergadura, porque yo creo que como está en la situación ahorita en Estados Unidos y lo que se ha visto, hoy mismo capturaron
a una persona que amenazó en las redes sociales de muerte, a Alexandria Ocasio-Cortez. Uh-huh. Y no solo eso, el tipo llamaba a una guerra civil y que la próxima vez ellos iban a ir con armas y iban a cambiar el escenario. Entonces, Trump insiste en decirles a esos revoltosos que es el comienzo del viaje, que esto que ha pasado es el comienzo del viaje, como un por ahora de Hugo Chávez, ¿no? Una especie de por ahora, casi, y sigue alabándolos. Antes en la Casa Blanca dijo que los amaba, que eran especiales, y aquí sigue agradeciéndoles a un montón de delincuentes que están acusados, como ya digo, por sedición, por insurrección, hasta por asesinato. Entonces, con ese señor ahí, yo lo que quiero solamente es ver algo que quizás no nos hemos imaginado. No he escuchado mucho hablar de eso. Es a Trump sentado ante Nancy Pelosi en el Senado, porque si le hacen un juicio político, es posible, es muy probable que el señor Trump tenga que acudir al Senado a dar explicaciones. Y eso lo quiere ver mucha gente. Ya se ha anunciado que la Pelosi va a enviar los artículos del impeachment, de la revocatoria, al Senado. ¿Tú ves eso viable? ¿Tú crees que esta gente consiga los 17 o 16 o 17 senadores que necesitan, más los 50 demócratas, para poder impulsar esa votación necesaria para condenar a Trump? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. El impeachment comienza el lunes 8 de febrero, ese juicio. Ya tiene fecha. Ya tiene fecha. Ahora, los republicanos tienen dos opciones: o ir a favor de la democracia o respaldar a un expresidente que incitó un acto de sedición y de insurrección, no lo digo yo, lo dicen los fiscales, en el Congreso, en la sede del Congreso, en este caso el Capitolio de Washington. ¿Cuántos de esos políticos de carrera, esos senadores, están dispuestos a inmolarse por Donald Trump? ¿Cuántos? Porque yo te voy a decir algo, ¿no? Yo sé de ahí de senadores que están dispuestos a votar en contra de Trump, y es muy significativo que el ex líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, diga que Trump es responsable directamente, así con esa misma palabra, de lo que sucedió ese 6 de enero en el Capitolio. Sí, pero tú tienes paralelamente un Lindsey Graham pidiendo clemencia por Trump y diciendo pues que evidentemente la pacificación y la unificación no se va a poder realizar si no se perdona a Trump, y que necesariamente pues este país se va a volver ingobernable si se procede a un proceso de destitución post-tempore del presidente Trump. Mira, las encuestas para el día del 20 de enero, cuando toma posesión Joe Biden, los puntos que tenía porcentuales el señor Trump era entre 29 y 34, el peor en la historia de un presidente saliente. Ahora, con esos niveles de rechazo ya, porque los demás te están desaprobando, casi un 70% y más están desaprobando tu actuación como presidente, ellos tienen que ver si se cuadran con la democracia o se cuadran con una persona que sistemáticamente durante 4 años ha tenido un lenguaje confrontacional, ha incitado al odio, a las acciones violentas. Eso está ahí. Ahí no se necesita mucha investigación, porque ahí están
los videos donde Trump, su hijo, el señor Giuliani, Mo Brooks, están ordenando a la gente que se vaya para el Capitolio explícitamente. Sí, esa parte está clara. Ahora, pero por otro lado, ¿cuál crees tú que es el miedo que tienen muchos republicanos a abandonar a Trump? Tan fuerte es la dependencia electoral que ellos tienen en la gente trumpista, que están dispuestos a quedar mal ante la historia, a quedar mal ante los republicanos honestos y buenos ciudadanos por apoyar a esta personalidad tan tóxica y tan nefasta en la historia de los Estados Unidos. Fíjate una cosa, José Antonio. Marco Rubio y ese es un buen Ted ejemplo. Cruz. Escogiste un buen Ted ejemplo. Cruz. Dos ejemplos, Ted Cruz y Marco Rubio. Yo sé a qué se debe ese apoyo súbito que han tenido y tan extremista que han tenido ambos. Recuerda que Marco Rubio fue capaz de aplaudir que en Colorado esos bandoleros que se metieron en el Congreso atacaron un autobús de campaña electoral de Biden. E incluso Marco Rubio tuvo el tupé de escribir que eso lo hacían a diario en Florida. Imagínate. Y Ted Cruz, un hombre que fue insultado por el propio Trump, dijo que su esposa era fea, que su papá había matado a Kennedy. A Kennedy, y además a Rubio lo puso como The Little Marco, o sea, disminuyéndolo. Pero ¿por qué lo hacen? Por lo que tú estás diciendo. Porque ellos saben que Trump está out de este juego político. Y ellos están viendo que Trump tiene 74 millones de votos. Entonces ellos, en sus ambiciones políticas, quieren hacerse de esos votantes, identificándose con la causa de su líder, del profeta falso que ellos crearon, con ayuda. Yo tengo dificultad en creer que esos 70 y pico millones de votos eran necesariamente por Trump. Y los fundamentos, a mi apreciación, es que Trump fue sumamente efectivo en ese último año de campaña de sembrar en el sector conservador de la sociedad americana la idea de que votar por Biden era votar por el socialismo, de que votar por Biden era votar por que llegaran aquí inmigrantes de todos los países y se hicieran ciudadanos de un día para otro, que era votar por China o por Rusia o transformar a los Estados Unidos en una Venezuela. Y a mí sí me consta, desde un punto de vista micro, que tengo varios amigos republicanos, conservadores algunos, no necesariamente republicanos que sean activos en el Partido Republicano, pero que cuando yo les decía, bueno, ustedes van a votar por Biden porque son gente decente, ¿no? Me decía, oye, José, pero es que yo creo que Biden es comunista. Y a mí me costó muchísimo informarles e ilustrarles que eso no era verdad y que a pesar de que el Partido Demócrata es de centro izquierda, y es de centro izquierda no porque la dirigencia sea necesariamente de izquierda, al contrario, la dirigencia demócrata es más bien de centro. Lo que pasa es que es una carpa tan amplia que cubre tantos ámbitos sociales, étnicos, culturales, que abarca diferentes sexualidades, la homosexualidad, la transexualidad, todos esos están aliados dentro del Partido Demócrata. Todas esas tendencias sociales, políticas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hasta los aliados a la marihuana, ¿entiendes? En el sentido de están metidos dentro de la carpa democrática. Entonces, es un partido más pluralista,
mejor representativo de lo complejo que es la sociedad americana, que desde hace años dejó de ser una sociedad de blancos anglosajones y protestantes, ¿no? Entonces, pero aún así el miedo a que en este país se reprodujera el comunismo que se ha visto perecer en todas partes. Yo no sé por qué, cuál es el miedo al comunismo, porque en todas partes se ha acabado. El partido más comunista, el único que queda yo creo que es Corea del Norte, los demás se llaman comunistas, pero tienen economías que son demasiado permeables. Yo siempre ponía el ejemplo clásico de Vietnam. Bueno, en Vietnam triunfó el comunismo, Vietnam triunfó el socialismo. Bueno, pero miren Vietnam hoy, pues Vietnam hoy está lleno de compañías americanas, el turismo, la fábrica, la cantidad de empresas norteamericanas que hacen negocios en Vietnam. O sea que de una u otra manera, y el mejoramiento de la calidad de vida, no por el sistema comunista, porque es que no hay sistema comunista. Vietnam hoy es un país capitalista tratando de salir adelante con un gobierno de inclinación social, porque bueno, de allí viene, ellos fueron los que ganaron la guerra, pues. Entonces, es interesante ver que eso fue, yo creo, lo que hizo que así como mucha gente votó por Biden, por detestar a Trump, mucha gente votó por Trump por detestar la idea de que Estados Unidos se hiciera comunista. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que ese mensaje del comunismo cala más en los latinoamericanos que en el mismo pueblo estadounidense, por una sencilla razón. Muchos no saben ni dónde queda Venezuela. Muchos de los votantes de esa gente rural no saben ni siquiera dónde queda Venezuela. Quizás no saben ni quién es Maduro. Incluso yo creo que hasta los abogados que acompañaron ahí a este señor Giuliani hablando de Chávez y todo eso, tampoco tienen ni siquiera la dimensión de... Pero es que si nosotros recordamos en el 2016, cuando comenzaron a comparar los periodistas estadounidenses al señor Trump con Chávez, se lo preguntó una periodista y él dijo que bueno, no se molestó ni siquiera se alejó de esa premisa. Él dijo que, bueno, a Chávez lo quiere mucha gente. Esa fue la opinión de él, ¿no? Pero yo lo que te quiero decir es que, de acuerdo a las encuestas, estaban votando por Trump, quizá por su mensaje también, pero ese mensaje, la clave del mensaje, no era te salvo del comunismo. Eso él lo repetía mucho allá en la parte latinoamericana. Y sí, calificaba a los demócratas como izquierdistas radicales, ¿no? Pero él lo hablaba ya de manera doméstica, que van a venir Antifa, el invento ese, porque esos tipos tampoco son una organización terrorista que han asesinado a un gentío. Todo eso es falso, ¿no? Pero estaban más identificados con el discurso de Trump, del Make a Great America y todo aquello, y de un nacionalismo más que un comunismo. Yeah. Porque en el fondo, Trump, el discurso de Trump, es un discurso más nacionalista, supremacistas blancos, Ku Klux Klan, neonazis. Bueno, ahí tú ves los Proud Boys, los milicianos, toda una mezcla, como tú lo dijiste, que ahí había de todo, pero esa gente no está tampoco haciendo una batalla contra el comunismo porque va a venir el comunismo. Están haciendo una guerra, que hablan de una guerra civil contra un partido que ellos llaman globalista, socialista, pero están hablando de Biden directamente. Pero yo no creo que esté planteado para esos votantes en específico un temor hacia el comunismo después que en 86 años ha gobernado aquí el Partido Demócrata. Desde un lado ahora más venezolano que americano, han pasado dos cosas que me gustaría escuchar tus comentarios. Uno fue la decisión de última hora de Trump de apelar a un recurso legal
migratorio para posponer las, los casos de, ¿cómo se llama? De retornar a los países, de deportación, de detener las deportaciones a los venezolanos por 11 meses creo que es, ¿no? Y no solamente eso, sino también de una u otra manera suministrarle algún aspecto de estatus legal que les permitiera tener el permiso de trabajo, que para muchos venezolanos que están llegando y que están tratando de mantenerse con vida y saliendo adelante necesitan trabajar, y la idea de trabajar ilegalmente pues comprometía sus buenos deseos de hacerse legales en este país. O sea que eso le abre una ventana a eso. Y luego, a medida que no se mencionó nada de que el Partido Republicano durante varios meses bloqueó todo intento de hacer el famoso TPS, ¿no? El cambio de estatus temporal de los venezolanos a algo más permanente, como se ha hecho con otros países. Eso fue promovido por la bancada demócrata y fue rechazado en varias oportunidades por el Partido Republicano. En 3 oportunidades por el Partido Republicano. Y ahora viene este Hail Mary, este canto de última hora de Trump, supuestamente, según la prensa, solicitada por parlamentarios cubanos y latinos, ¿no? De que antes de que se fuera dictara esa orden ejecutiva. Y quería también escuchar de ti los comentarios sobre las últimas medidas que se le están acreditando a Biden en forma difamatoria, porque no son reales, de que de alguna manera una carta enviada a Biden por parte de un testaferro de narcotráfico venezolano había sido motivo para que el gobierno de Cabo Verde le diera casa por cárcel a esta persona que está a Estados Unidos buscando traer acá para que se enfrente a la justicia. ¿Cuáles son tus comentarios en relación a eso, a esas 2 medidas de última hora y ahora a este cargo que se le está haciendo a Biden de ser algo complaciente con el régimen de Maduro? Bueno, el primer tema, ¿no? El señor Trump, que es más falso que un billete de $33. ¿Cómo? ¿Y no hay $33? Yo creo que tengo una en la cartera. Es cuando tú consigas un billete de $33, sabes que es falso. Fíjate una cosa. El señor Trump sabe perfectamente que el que estaba deportando fue él, que deportó a más de 80 en los primeros 3 meses del año pasado de manera ilegal por una tercera vía, que eso no se puede hacer, o sea, que lo ponía en otro país, porque cuando lo deportas tienes que llevarlo a su país, y deportó nada más hasta marzo, porque después vino lo del COVID-19. Y él sabe perfectamente que también tenía a más de un centenar de venezolanos en centros de detención a la espera de ver qué sucedía para deportarlo. Incluso bastante personas deportó ya al final de sus últimos días para que cuando llegara Biden ya hubieran barrido con varios. Pero déjame decirte algo. Él sabe perfectamente que durante las mismas veces que él en un año dijo no firmo ese TPS para los venezolanos, que son los venezolanos que están en Estados Unidos tratando de regularizar su estatus migratorio, él 3 veces se los negó. 3 veces. 2 veces en plena campaña electoral. 2 veces. ¿Y por qué lo hace ahora? Porque el señor Biden, las mismas veces que él lo negó, las mismas veces dijo que él no solo no iba a deportar a venezolanos, sino que cuando llegaran iba a ayudarlos, a apoyarlos a que estuvieran ahí. Porque el señor Biden, finalmente, él quiere hacer una reforma migratoria para sacar de las sombras a 11 millones de personas que están aquí de manera ilegal. Entonces, eso es un teatro, obviamente, para decir, bueno, mira, yo soy el bueno de esta historia.
no es así. El caso de Alex Saab, yo la verdad, a mí me preocupa mucho la psiquis de los venezolanos. De verdad, es tan absurdo. Los venezolanos son el único colectivo en el mundo que están con esa adoración con Donald Trump. El único. Fuera de los ciudadanos americanos, sí, sin duda. Yo no he visto en ninguna parte de colombianos, panameños, nadie está en ese estado de nadie. No, pero obsesión. El problema es que es una cosa enfermiza. Porque yo te voy a decir fíjate, esa decisión la toma un juez el martes 19. Biden toma la presidencia al día siguiente, el miércoles 20. Ocupó casi todo el día en los actos y sacó 17 órdenes ejecutivas. ¿A quién se le puede ocurrir en su sano juicio que Biden era pendiente de Alex Saab? A nadie. Solamente a la cadena de periodistas que están viviendo de las esperanzas del pueblo venezolano. De paso, te voy a decir algo, ¿no? Ese es un punto. Pero Biden no es el presidente de Cabo Verde. Biden, ese no, por ahí no va, él no es juez. Porque yo si me voy a poner a inventar, como hacen ahí, para desacreditar a Joe Biden, que ya lo vamos a ver, cómo van a desacreditar. Y ya estamos viendo a esos periodistas denunciando que de una orden ejecutiva para lo del pozo petrolero que genera una gran problemática de seguir ambiental, ¿no? Pero fíjate, dime una cuestión. Si yo me voy a poner a inventar y voy a hacer igual que esas personas que están ahora haciéndole la competencia a QAnon con sus teorías de conspiración, yo perfectamente puedo decir que eso lo sacó fue el señor Trump en su onda de perdones. En el último día decidió decirle a la gente de Cabo Verde, como tú quieras inventarlo, que le dieran casa por cárcel a Alex Saab, al testaferro de Maduro, así para ayudar y complacer al señor Giuliani, que ya sabemos que lo que le interesa son los dineros. Ha sido el abogado de Alejandro Betancourt, un hombre que ha sido señalado por lavado de dinero y de activos por $2.000 millones que se robaron de Venezuela a través de PDVSA y que tienen a Venezuela sin luz, porque es uno de los responsables. ¿Y quién era el abogado de eso? Y el señor Giuliani, era. Y el señor Giuliani también se entrevistó con Gorrín, otro, el de Globovisión, otro corrupto, y estaba ahí Sessions, un diputado, un representante republicano. Entonces yo puedo decir que fue Trump perfectamente, pero yo no lo digo porque yo soy un periodista serio. Allá la gente que esté regando ese tipo de mentiras, de falsedades, porque lo que hacen es seguir dañando la mente a las personas allá en Venezuela, que hay que ayudarlas de otra forma. Otro asunto que es importante también que conversemos es el planteamiento de la política, del cambio en la política migratoria que está promoviendo Biden. Y que he escuchado que de una u otra manera se está haciendo o creando la expectativa a los venezolanos que todo el que llegue, como llegue en los próximos meses acá, le van a dar la ciudadanía americana. O que le van a dar la residencia, ¿no? Y hay una gran especulación con eso. Y hace poco tuve la oportunidad de conversar con una congresista que nos explicó a todos que para eso se necesitan no solamente la mayoría del Senado, la mayoría simple, sino una mayoría compuesta grande para aprobar eso.
y que en ningún momento el presidente Biden está diciendo que aquí todo el que esté de una u otra manera dentro de este lado del territorio de los Estados Unidos le van a dar una residencia o una vía hacia la ciudadanía, que esto solo es aplicable a aquellos individuos que tienen muchísimos años aquí, que tienen un récord bastante bueno de no haber cometido delitos y que no es que llegan de una u otra manera, como muchas personas están haciendo ver, y tratando de complicarle la vida a este proceso legislativo del presidente Biden. Entonces, ¿cuál es tu comentario de lo que tú has leído y lo que tú has observado y cómo crees tú que la gente, en especial los latinoamericanos, están tomando esta información? Porque por ahí ciertamente ya vienen caravanas centroamericanas que están buscando de alguna u otra manera que este cambio de política le facilite la entrada a los Estados Unidos. José Antonio, eso pasó cuando Obama iba a hacer una reforma migratoria que no se pudo concretar porque siempre fue bloqueada por los republicanos y finalmente el estado de Texas presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y la votación quedó empate. Y la Corte Suprema dictaminó que el próximo presidente tenía que hacer un llamado de las partes para buscar una solución al problema, pero el próximo presidente fue Donald Trump, ¿no? Que la solución al problema de él, bueno, el tipo de soluciones que él consiguió fue, por ejemplo, el muro. El de la... Bueno, el del muro fue, ¿no? Pero todavía lo está construyendo. Pero yo te digo a ti, el de la política de cero tolerancia, que ya vemos el resultado, 545 niños que no saben dónde están. La separación de los padres y los hijos, que se hizo a propósito. Exacto. Para amedrentar a los padres de que vinieran para acá. Sí, eso es una violación a los derechos humanos. Una cosa inconcebible. Entonces, fíjate, ¿qué pasa ahí con esto? Siempre esos inmigrantes que tienen grandes problemas, en los de Honduras, sobre todo en sus países, saben que llega una persona que tiene la intención de regularizar eso. Entonces se aprovechan de ellos un montón de gente, incluyendo abogados, porque los he escuchado diciendo, señores, vengan, llámenme, porque entonces yo aquí viene una política para... Y de paso, no había nada de eso. Que Biden iba a anunciar el miércoles la nueva reforma migratoria y que lo llamen. ¿Para qué quiere que lo llamen? Si todavía no ha presentado nada. Para que cuando tú, que eres un ilegal y lo único que tienes son los $50, te los quite ese tipo para aprovecharse de ti. Para colocarte en la lista. Más nada. O sea, bueno, si hay 1,000 y recoges 50 por cada uno, imagínate. Entonces, eso siempre sucede. Eso siempre sucede, pero eso obviamente no lo está planteando Biden. Ahora, de que en esas órdenes ejecutivas tienen un mensaje claro hacia esa reforma migratoria, porque eso de que ellos estén en el censo y estén en las listas de los representantes del Congreso, quiere decir que los quieren contar. Uh-huh. Y aquellos inmigrantes ilegales que escucharon e hicieron caso, que se metieran en el censo, que respondieran las preguntas del censo, ellos quizás van a poder disfrutar de una hipotética o potencial reforma migratoria que en este momento no ha sido anunciada. Pero esa orden ejecutiva a mí me dice eso. Hablando de otro tema que estamos seguros que interesa mucho a nuestra audiencia, ¿ya tú te vacunaste? No, porque tú sabes que los de 20 años nos vacunan de último. A mí, yo como soy viejito ya me vacuné, pero me siento increíblemente afortunado porque no hay vacuna. No solamente no hay vacuna, sino que el tren administrativo de tránsito de Biden ha podido documentar que no había plan de vacunación. Ni tampoco para la pandemia. No había plan de nada. No había nada. Esta gente estaba
como decía un gran actor, ¿verdad? Como vaya viniendo, vamos viendo. Así estaba trabajando la administración Trump, ¿no? Llegaba algo, inventaban algo y cambiaban de opinión. Entonces, la distribución de la vacuna ha generado un escozor y un malestar en todos los estados de la Unión. La gente está desesperada porque no hay orden, porque no se sabe cuál es el procedimiento para registrarse en las listas y obtener una cita para vacunarse. Ha sido un completo fracaso la parte del manejo de los diferentes condados con las páginas web. Cuando se abren duran 5 minutos y enseguida colapsan porque simplemente no hay más citas, no hay más vacunas, la demanda excede la oferta. No se sabe dónde están las vacunas, las empresas que están ofreciendo dicen que se han ya entregado 20, 30 millones de vacunas, pero pareciera como que no hay sino 10 o 12 millones de vacunados. ¿Dónde está el resto de las vacunas? La desinformación ha sido colosal. O sea, tú le preguntas incluso a un alcalde dónde están sus vacunas de su alcaldía y no sabe. Entonces, eso ha generado una gran frustración. Yo no entiendo cómo un país tan organizado como este, un país que tiene unas empresas como Amazon, como las líneas aéreas, como Ticketmaster, como cualquier empresa que hace eventos, que tiene una capacidad enorme y una experiencia enorme haciendo citas de fecha y hora para cualquier evento, no han podido ser consultadas para organizar un proceso como este. Porque lo que tiene angustiado a los viejitos, además de la falta de la vacuna y de la cantidad de casos y muertos, es el hecho de que pareciera que solamente unos bien enchufados o unos bien dateados saben cómo hacer para vacunarse, ¿no? Algunos entran, hacen su cita y consiguen, pero la gran mayoría no han podido. Entonces eso ha generado un malestar tremendo. Espero que en las próximas semanas se mejore eso, porque el presidente tiene la voluntad de vacunar 100 millones de personas en 100 días. Sí. Eso es 1 millón diario. Y eso no es ni remotamente lo que se está haciendo ahorita. ¿Okay? Bueno, pero fíjate algo, ¿no? Anthony Fauci dice que es factible eso. Pero realmente, si tú no fomentaste, porque hay una gran diferencia, José Antonio, de que hay como se han vacunado, hay una diferencia como de 20 millones de vacunas que no han sido utilizadas por nadie. O sea que se vacunó un grupo de personas bien grande en las últimas semanas, pero todavía hay una diferencia entre las vacunas que fueron distribuidas con las vacunas de las personas que han sido vacunadas. Eso quiere decir que la administración del señor Trump ni siquiera motivó, ni hizo una campaña, ni dijo cómo se iba a votar. A votar sí lo dijeron bastante, pero no por correo. Pero fíjate que no le dijeron a las personas, ¿tú viste alguna campaña publicitaria? Voten, porque esto es... Este señor ni siquiera quería ponerse una mascarilla. Entonces, no, y no había una implementación de un plan que informara a la gente de cuáles eran los websites. Eso quedó a cargo de las diferentes alcaldías, de los diferentes estados. Cada estado montó su operación por un lado. Nosotros aquí, cada condado de la Florida tenía una página y la página de un condado era diferente a la de otra. Y luego se dijo, no, están en tal hospital están vacunando. Entonces muchos ancianos, muchas personas mayores, porque ya estaban vacunando personas de más de 75 y de 65 años, se fueron a esos sitios a vacunarse sin cita, y eso fueron largas colas para que después les dijeran que no había suficiente vacuna. Algo bien penoso, pero yo en una pregunta donde me hicieron recientemente, ¿usted cree que sea posible aumentar el número de vacunación? Sí, solo si la administración de Biden se asesora bien con empresas que tengan experiencia logística en estos procesos. Esto es un proceso relativamente sencillo, por lo menos en la parte
de documentación, es simplemente utilizar la base de datos existentes o crear un mecanismo de registro nacional o por lo menos estatal, donde cada quien pueda, a través de su licencia manejada de cualquiera de los servicios que ya prestan los estados, registrarse y obtener fecha, hora y lugar donde se va a vacunar. Que haya vacuna para ese día o no, ya esa es la parte logística de lo otro. Y eso debería haberse poder hacer con relativa facilidad, porque eso es lo que tiene muy preocupada a la gente, la angustia de no saber. Entonces, yo sí creo que eso es importante, y más aún ahora que sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo, porque el virus, Fernando, está mutando. Ya tenemos una mutación inglesa y una sudafricana. La mutación al principio se informó que la única diferencia notable en el comportamiento del virus era que el virus de inglés, que ahora ya no es el virus chino, será el virus inglés en esta política de nombrar el virus de donde venga, el virus coronavirus COV-2, que es el virus, ese es el nombre del virus. Este virus es más infeccioso que el original. Hay un cambio en su estructura genética que lo hace que la proteína que lo rodea sea más factible de infectar una célula y por lo tanto infecta con más facilidad, y al infectar con más facilidad produce más carga viral, o sea, mayor cantidad de virus. ¿Ok? Y se pensaba que a eso se atribuía el grado enorme de casos y de personas hospitalizadas en el Reino Unido. Pero antier salió Boris Johnson a decir que era también más letal. Es una palabra preocupante porque eso revela la posibilidad de que el virus no solamente mata gente porque infecta más gente, sino que también de alguna u otra manera este nuevo cambio de estructura molecular del virus hace que el virus produzca más complicaciones en la población. Entonces se hace imperante que se vacune la mayor cantidad de gente posible mientras el virus está susceptible a la vacuna. Porque este virus no es que se queda tranquilito, él va a seguir mutando. Y si la vacuna se encarga de eliminar el contagio del virus anterior, puede, por selección natural, en este caso por selección de la vacuna, facilitar el desarrollo de una cepa que sea inmune o insensible a la vacuna anterior. Que debo aclararle a la gente que se alarme de que se pueden hacer nuevas vacunas. O sea, tenemos la tecnología para identificar el código genético de la nueva variante y hacer una vacuna más polivalente, más capaz de atender al virus viejo y el virus nuevo. Pero de todos modos es importante llegar a esa masa crítica donde lo importante es que el virus no encuentre personas disponibles para replicarse. ¿Cómo ves tú desde la óptica de un ciudadano americano que no ha sido vacunado esto que te acabo de plantear? Bueno, yo primero me hago una pregunta. Yo creo que tú estás muy claro en lo que es el andamiaje que se debe montar para que se pueda alcanzar la meta de Biden, pero sobre todo, si tú tienes la disposición, lo puedes hacer. Porque como mismo dijiste, no debería de ser muy complicado hacer un trabajo de ese estilo para poder canalizar mejor la vacunación del pueblo. Pero a mí me quedó algo así preocupado lo que tú dices de que Boris Johnson dice, a su vez, que esta nueva mutación, por llamarlo así, del virus es más mortal. Porque yo posiblemente, porque no sé si hay un estudio médico que respalde eso, pero posiblemente yo lo que saco, José Antonio, es una suma, ¿no? Y de ahí, ¿por qué es más mortal? Si es más, se contamina más la gente con esta nueva, tiene mayor posibilidad de contagiarse porque así es el comportamiento de esta nueva mutación, Entonces, al haber más contagios, hay más hospitalizaciones y a la vez más muertos, más fallecidos. Entonces, quizás es por eso
que lo dice Boris Johnson y no por que el virus en sí. Eso fue lo que yo pensé al principio, Fernando. Eso fue lo que yo pensé al principio. Él al principio dijo, es un virus más infeccioso, a más infeccioso, más casos, más muertos. Hasta ahí está todo bien. Pero en esta última rueda de prensa, y varios científicos han hablado ya no de que el virus no solamente es más infeccioso, sino que si una persona se enferma de esta cepa, es más factible que se muera que con la cepa anterior. Ya eso sería la letalidad de ese virus en particular, ¿no? Y esto, yo me imagino que los ingleses, que son gente, primero, que tienen un excelente sistema de salud nacional e integrado, que provee información, pero al día, de cada caso y de cada persona que muere en el Reino Unido. Si ha salido públicamente a mencionar esto de esa manera, es porque tiene la información científica para validar eso. Pero lo que sí quiero decirle a la gente es que dentro de todo esto, y esa fue la razón, por cierto, de la medida draconiana de cerrar el Reino Unido durante un mes. En plena Navidad, dijo, el país se cierra, y tengo entendido que el Reino Unido tiene ya, el 20 y pico de enero, va a tener casi un mes completo cerrado como país, con mínima actividad humana, con mínimas concentraciones, con cero negocios abiertos, precisamente por el temor de que esta nueva cepa, que por cierto ya llegó a los Estados Unidos, informó a las personas que esta cepa no está en el Reino Unido nada más, ya hay 25 estados de la Unión donde se han documentado casos de personas que han llegado o que ya dentro de la comunidad han tenido infecciones por este virus. Entonces, esto hay que tomarlo con seriedad. Debemos no alarmar a nadie, pero sí decirle a la gente lo imperioso que significa usar el tapaboca, usar el distanciamiento social, porque el hecho de que haya llegado la vacuna no nos da la licencia de decir, baja la guardia y decir, bueno, como ya hay vacuna y ya un gentío se infectó, yo creo que yo puedo salir a la calle y no me va a pasar nada, ¿no? No, la situación no es esa la lógica, ¿no? Ahora fíjate, ese detalle es importante. Recuerda que también Biden firmó una orden ejecutiva para hacer mandatorio eso, el uso de la mascarilla, la distancia social, pero es que también la gente tiene que poner de su parte para que esta pesadilla se acabe. Y no solo, dígame, en Venezuela, que me hablan de cosas, de que van todos montados en un autobús, guindándose hasta de las ventanas y nadie sin mascarilla. Y esto no es un problema de solo un país, porque aquí entonces vamos a tener que cerrar fronteras todos los países, como hizo China, que logró frenar eso finalmente de esa manera y apoyándose de que es un país comunista, a pesar de toda su parte económica, sigue siendo un país comunista que controla a su gente. Eso en un país como Estados Unidos es menos factible por las libertades y todo que te brinda la democracia. Pero aquí tenemos que tener la gente un poco de conciencia, de educación tiene que brindarle. Fíjate, la gobernadora de Michigan, que yo, como te comenté la otra vez, ella logró un acuerdo con los republicanos aquí en Michigan para educar a la gente. También está pidiendo permiso si ella puede comprar 100,000 vacunas a esas empresas. Así estamos ahorita en este momento tan grave. Y creo que si eso de ser así, de que esto es más letal que esta nueva cepa, yo quería preguntarte a ti algo. Esa nueva cepa de cierta manera quizás afecta a la vacuna. Lo que puede pasar es que esa cepa, la vacuna funciona creando una proteína que se parece a la proteína del virus. Y esa proteína, ese efecto,
produce una respuesta inmune que hace que se produzcan anticuerpos para neutralizar esa proteína. Si la nueva cepa ha averiguado o ha cambiado el código de esa proteína, haciéndola ligeramente diferente a la anterior, los anticuerpos producidos por la vacuna pueden no ser tan eficaces identificando a la proteína blanco y matando a esos virus. De tal manera de que es posible que eso ocurra, en cuyo caso tendremos que desarrollar otra vacuna, que por cierto es lo que se hace todos los años con la vacuna de la influenza. Todos los años surgen nuevas cepas de influenza, todos los años se identifica, a veces certeramente, a veces probabilísticamente, cuál es la cepa que más va a predominar en un hemisferio y se produce la vacuna en consecuencia. O sea que esta historia es posible que vaya para largo y veamos que eventualmente el COVID-19 como enfermedad y el SARS-CoV-2 como virus evolucionen en una forma parecida a la de la influenza y todos los años o cada 2 o 3 años tengamos que vacunarnos ante la aparición de una nueva cepa. Otro comentario que es importante para mí hacerlo en el área de salud en esta semana es que se ha reseñado mucho la disponibilidad de los anticuerpos monoclonales. Ustedes recordarán que al señor Donald Trump, cuando empezó a tener síntomas y se hizo positivo, lo llevaron a un hospital y le administraron lo que se llamó un cóctel de anticuerpos. Esos anticuerpos no fueron necesariamente sueros de personas que ya habían padecido la enfermedad, fueron usando anticuerpos clonados, es decir, clonas de anticuerpos contra el COVID, se le administraron al presidente. Bueno, resulta que hoy tenemos una abundancia enorme porque la empresa que hace ese medicamento los ha producido eficientemente y pareciera que los médicos no están usándolo tal como quisieran, y es importante entonces aprovechar este programa para decirles que si usted tiene síntomas y sale positivo al COVID y va y habla con su médico, no está de más recordarle al doctor y preguntarle: doctor, ¿seré yo candidato para que me administren los anticuerpos monoclonales? Porque el mismo doctor Fauci se quejó de que ahí están estas dosis y no parecieran estar siendo utilizadas en los servicios donde llegan pacientes recién infectados de COVID. Y este medicamento, el anticuerpo monoclonal, reduce sustancialmente la probabilidad de que usted se complique o pierda la vida. De hecho, ustedes vieron al presidente Trump, es el mejor ejemplo, 3 días después ya estaba haciendo campaña, ¿no? Entonces es importante como un elemento de divulgación científica hablarles de esto, porque es nuestro objetivo no solamente analizar la situación de lo que pasa en la semana, sino hablarles también de este tipo de situaciones que se están presentando, a veces por desconocimiento y a veces porque los médicos pues muchas veces no están al cabo de saber que estos lotes de medicamentos ya preaprobados para emergencias están disponibles. A mí me los ofrecieron, yo como no tuve nunca COVID ni tuve síntomas, pues no, pero mi médico particular me dijo: José, si tú desarrollas síntomas y tal, acércate por aquí por la clínica para aplicarte esos anticuerpos porque están disponibles y han resultado eficaces para prevenir el COVID-19. Entonces, ese era un comentario que yo quería hacerle. ¿Hay alguna otra cosa más, Fernando, de esta semana que tú quisieras traer a la palestra de nuestros televidentes que nos están viendo y que yo espero que se acostumbren cada semana, no solamente a vernos, sino a interactuar con nosotros a través del YouTube, del canal de YouTube, y hacernos preguntas, comentarios? Estén o no estén de acuerdo con nosotros, a mí me encanta leerlos y responderlos, y bueno, te invito, y también les recuerdo a las que nos están escuchando que Fernando y yo a finales de este mes vamos a hacer la primera transmisión en vivo vía satélite. ¿Te acuerdas cuando decían eso? Pues la vamos a hacer en vivo, y la oportunidad de hacerla en vivo es que vamos a tener la oportunidad que ustedes nos hagan las preguntas y literalmente hacer algo mucho más interactivo que esto. Comentario, Fernando, ¿qué más te ha llamado la atención esta semana que valga la pena distraer a nuestros oyentes con estas opiniones? Bueno, fíjate, yo quiero
un comentario sobre la inauguración. Un comentario que nadie esperaba. O sea, nadie esperaba eso en la inauguración de la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Bernie Sanders con Churchill en Yalta. Bernie Sanders en el banco de Forrest Gump. Bernie Sanders en Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Bernie Sanders con las Golden Girls. Y todas con Bernie Sanders, con unas... Con su sobrecito. Con unos Gore-Tex, una ropa impermeable y unos guantes mitones, hippie, marrones. Y yo estoy hablando de un meme, una forma de vestir que todas siempre en esas inauguraciones salen y hablan de cómo se vistió, qué elegante estaba Kamala Harris, qué elegante Hillary Clinton, qué elegante estaba también Michelle Obama, la señora Bush, pero sorprendentemente fue Bernie Sanders el que impactó a todos con aquella foto que han circulado miles de memes, pero lo más sobresalientes de esta historia es que el señor Bernie Sanders, a quien lo acusan de comunista, le inventan memes con Fidel Castro, como que si el señor tiene 500 años, el señor, ¿tú sabes lo que ha hecho? Ha sacado esa foto, parece que va a hacer franelas y cosas de esas para venderlas y donar eso para obras de caridad. ¿Qué te parece eso? Bueno, chicos, yo no lo conozco, pero quienes han seguido la trayectoria de Bernie Sanders saben que ese es Bernie Sanders, ¿no? O sea, él pertenece a ese tipo de ciudadanos americanos que todos eventualmente hemos conocido aquí, gente sencilla, gente muy en armonía con la naturaleza y con la historia de este país, gente con un profundo sentido de justicia, con un profundo rechazo a la injusticia, y bueno, gente que es honorable y asume su puesto sin arrogancia, todo lo contrario del que se fue, ¿no? Del innombrable, vamos a también ponerle innombrable, ¿no? Porque ya hemos hablado tanto de él que ya no vale. Pero mira, estamos ahora por ver el impacto de la política de estímulo económico. Los $1,400 que faltan para completar los 600 que ya enviaron. ¿Cómo ves tú eso? Yo quisiera que nosotros de alguna manera buscamos la manera de hablar con un economista para que nos explicara cómo un país o como muchos países que estaban muy temerosos del endeudamiento público, de repente pudieran en un momento dado con un trazo de papel y una pluma autorizar billones o trillones de dólares para darle literalmente dinero a los ciudadanos para que consuman, ¿no? Es una cuestión que normalmente siempre ha generado rechazo en la gente que es conservadora en el manejo de los dineros públicos, pero que ahorita se ve como una herramienta necesarísima para que no se pare, para darle oxígeno o lubricación a la maquinaria económica. ¿Cuáles son tus sentimientos en eso? ¿Cómo te sientes tú con que le den plata a todo el mundo? Mira, yo estoy de acuerdo con eso, porque yo no soy conservador, soy liberal, empezando por ahí. No nos hemos dado cuenta. Y quiero que sepas algo, mira, ¿qué hacemos nosotros con esos millones de dólares metidos por ahí y la gente se está muriendo de hambre? ¿Qué hacemos con ese dinero ahí y la gente no tiene con qué pagar la renta? Sí. ¿Con qué pagar una medicina? ¿Con qué ir a comprar la comida? ¿Para qué sirve eso? Y sí, que el dinero circula, esa gente no va a agarrar ese dinero y lo va a meter en la bolsa. Esa gente va a comer con ese dinero, esa gente va a pagar sus deudas con ese dinero. Hay una cadena, José Antonio, porque tú al contratar un servicio, ese mismo dinero va a otra persona, a otras cadenas de consumo. Entonces, la única manera de poner a rodar esta economía es esa. Pero es que en cierta manera así salió
Obama inyectándole dinero a esos bancos de la burbuja inmobiliaria, que no lo hicieron en Europa y todavía les agarró el COVID-19 y no habían enderezado el rumbo. Así o sea, que, yo creo que es el camino correcto, porque primero está la gente. Bueno, Fernando, se nos acabó la hora, nos queda 1:40. Entonces vamos a despedirnos de nuestra audiencia semanal que nos escucha cada vez con mayor interés, en la esperanza de que nosotros reflejemos muchas de sus opiniones o aclaremos algunos temas de actualidad. Entonces, ¿algún comentario de cierre para este episodio de esta semana? Bueno, no, yo lo que quiero es invitarlos a todos a que nos sigan a través de YouTube, el canal En la Mira, el canal de José Antonio Cisneros, el doctor Cisneros. Y tuyo también. Ustedes lo ven por todos lados, ¿no? Porque el doctor Cisneros es como Silly. ¿Tú no viste aquella película de Woody Allen que salía el tipo retratado en todas las épocas? Así es. Siempre súper bueno. Pero véannos por aquí. No solo lo ven al doctor Cisneros, vamos a decirle con prestancia, en otros programas, que lo vean aquí. Este es el sitio, él aquí es donde juega Home Club. Así es. Mira, vale, y te iba a preguntar ahorita, que siempre tenemos, ¿qué me puedes comentar de Hank Aaron? Se nos fue el gran Hank Aaron. ¿Tienes algún comentario, alguna cosa? Bueno, que seguimos en el último año han muerto muchos grandes jugadores de béisbol, muchísimos, muchos que estaban en el Salón de la Fama. Recientemente había muerto Don Sutton, murió, bueno, muchos jugadores, había muerto La Sorda también, el ex-manager de los Dodgers, pero también murió Larry King, y víctima del COVID-19. Sí, gran interrogador, gran entrevistador es la palabra que iba a decir. Gran entrevistador. Se casó 7 veces. Wow. O sea, que era injusto, ¿no? Le gustaba la institución del matrimonio. Muy lamentable, tuvo 25 años en CNN, un hombre con una voz que a veces me recuerda a Renio Tolina. Sí. Escucha cómo él moldea las palabras. Para mí ha sido un maestro en esta iniciativa mía de tratar de ver, desarrollar el arte de la entrevista, ¿no? De poder hablar con alguien y sacar de esa persona comentarios, expresiones, opiniones, o conocer un poco más de su naturaleza, de sus logros y eso. Y eso es un arte bien sutil, y Larry King fue un campeón, un rey verdaderamente de eso, de la entrevista. Todos sus invitados hablan bien de la experiencia de haber sido entrevistados por Larry King. ¿Y a quién no entrevistó? Oh, a todo el mundo, jefes de Estado, a todo el mundo. Es más, gente que iba ya de por sí con cierta carga emocional negativa ante una entrevista, el hombre los domaba y los hacía pasar un rato agradable, y a los que veíamos sus entrevistas pues nos parecía algo que valía la pena escuchar. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad de conversar contigo semanalmente. Seguiremos el próximo sábado con estas emisiones que estamos haciendo los sábados. Muchas gracias a todos. No dejen de suscribirse a nuestro canal en lamira.net aquí en YouTube, y bueno, hasta la próxima semana tendremos otros temas de qué hablar. Muchas gracias, Fernando. Un saludo cordial a tu familia, a tus seres queridos y a nuestros amigos que nos escuchan. Vacúnense si pueden, mantengan el distanciamiento social, crean en realmente el tapaboca funciona, y tengan la esperanza de que este año las cosas van a mejorar a nivel mundial. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.